termostato. Vamos a poner primero la lectura bíblica allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 23 en adelante. Hechos de los Apóstoles, sí. Capítulo 16, verso 23 dice: después de darles muchos golpes, y no era una puerta, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar, se pusieron a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Acontecimiento que todos conocemos. Pero es posible que en esta noche te parezca un poco extraño el título del mensaje. Y es por eso que primero voy a definir lo que significa cada uno de estos elementos. El termómetro, todos saben lo que es un termómetro, solo marca la temperatura del ambiente en donde se encuentra. No cambia la temperatura. Únicamente refleja cómo está el lugar en ese momento. Si hace frío, el termómetro marca frío. Si hace calor, marca calor. Es decir, que el termómetro se adapta a las condiciones que lo rodean. En cambio, el termostato no solo detecta la temperatura en el lugar, sino que la regula y la transforma. ¿Qué hace? La regula y la transforma. Cuando el ambiente se enfría, el termostato activa el sistema para producir calor. Y cuando hay demasiado calor, el termostato lo ajusta para enfriar el lugar. Es decir, que el termostato tiene la capacidad de cambiar el ambiente donde está instalado. ¿Me seguís hasta ahí? Bien. En el contexto entonces del pasaje que acabamos de leer, este acontecimiento se ubica en el segundo viaje de Pablo, y esto ocurre en Filipo. Pablo y Silas habían liberado a una joven esclava. Si leen los versículos anteriores, se van a enterar por qué les pasa lo que les pasa. Porque ellos liberan a una joven esclava de un espíritu de adivinación. Sus amos, al perder la fuente de ganancias, los acusaron ante las autoridades. Y esto provocó que fueran castigados y que fueran encarcelados, por supuesto, injustamente. En el texto que hemos leído, para comenzar, podemos ver que Pablo y Silas fueron azotados, fueron humillados y fueron encerrados en el calabozo más profundo, el de más adentro, una catacumba, el más seguro, y lo hicieron injustamente, sin un juicio justo, sin un juicio previo, mostrando la oposición que en ese momento enfrentaban los primeros cristianos. No tenían ningún derecho, ni reclamo, ni voz. Y en ese calabozo, todo a su alrededor era dolor, era hedor, olores, alimañas, ratas, cucarachas, lo que ustedes imaginen que puede haber en un lugar sucio, que no había baño, suciedad y oscuridad. Allí fueron a parar Pablo y Silas. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, habría reaccionado con queja, amargamente, se hubiera desanimado. Y estoy seguro que algunos de los que estamos aquí hoy hubiéramos reaccionado así.
Pero ¿sabes? Pablo y Silas no reflejaron el ambiente de la cárcel. Ellos cambiaron el ambiente de la cárcel. Allí podemos ver entonces la diferencia clara entre un cristiano termómetro y un cristiano termostato. Vamos a ver a través de la palabra de Dios entonces lo que significa ser un cristiano termómetro o ser cristianos termostato. Y lo primero que tengo para decirte es que el cristiano termómetro se deja influenciar por el entorno. Anda pensando, empieza a mover esos engranajes allá arriba de tu cabecita. El cristiano termómetro se deja influenciar por el entorno. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El cristiano termómetro es una persona que puede cambiar sus prioridades, sus principios, puede cambiar sus valores dependiendo del ambiente en los que se encuentra o con las personas con las que se relaciona. Es decir, el cristiano termómetro es variable, es inconstante, podríamos decir que es bipolar. En la vida diaria, el cristiano termómetro, si sus amigos hablan de fe, él participa. Pero si se burlan de la fe, se calla o incluso se adapta para no quedar mal. Si en su casa hay enojos, hay peleas, ellos también se enojan y son parte de la pelea, no parte de la solución. Si están con personas chismosas, ellos también chismean y destruyen a las personas con sus comentarios. Si se relacionan con personas frías, con personas indiferentes espiritualmente, ellos también se enfrían y comienzan a criticar a la iglesia, a criticar a su célula, criticar a los pastores, criticar a los hermanos de la congregación. En la iglesia, en la adoración, si el ambiente está frío o apagado, él también se queda callado. Si todos cantan con entusiasmo, entonces recién ahí se sube. En la oración, ora solo cuando otros oran, pero no inicia ni sostiene un momento de intercesión por sí mismo. No le sale. Se involucra en el servicio solo cuando ve que hay ánimo general, que la cosa está bien. Pero si percibe desinterés, si percibe problemas, se retrae. Si la célula se desanima, él también se desanima. Si el grupo se fortalece, entonces él se fortalece. Podemos decir entonces, mis queridos, que el cristiano termómetro no tiene identidad propia, sino que se adapta como el camaleón al entorno en el que está y se olvida que hemos sido llamados a ser diferentes al mundo. Romanos 12:2 nos insta a no amoldarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podremos comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y me gusta cómo lo traduce la versión Nueva Biblia. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y a formar y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere. Así aprenderán lo que es bueno. Y así van a aprender lo que es agradable y perfecto. Tenemos que comprender, mis amados, algo muy importante. ¿Estás escuchando? Si el ambiente decide cómo vivís, entonces Cristo no está gobernando tu corazón. Te lo vuelvo a repetir. Si el ambiente decide cómo vivimos, entonces Cristo no está gobernando nuestro corazón. Ahora pasemos al cristiano termostato. Este me gustó un poco más. El cristiano termostato transforma el ambiente.
Mateo 5, 13 al 16, podemos leer allí, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse, todo el mundo la ve. Eso lo agrego yo. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Y esto también lo agrego yo, porque la luz no va a iluminar. Y la falta de oxígeno dentro de la vasija va a terminar apagando esa luz. Por el contrario, dice el Señor, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Tenemos que comprender que nuestro Señor no nos dejó en este mundo para que nos acostumbremos a vivir en la oscuridad. Él nos puso en este mundo como hijos salvados por la sangre de Jesús para hacer luz. ¿Para hacer qué? Luz. El cristiano termostato entiende que su vida tiene un propósito. Y ese propósito es transformar la atmósfera donde llega con la presencia del Señor, donde llega con la luz de Cristo. Podemos ver que nuestro Señor Jesús nos comparó con la sal, nos comparó con la luz, los cuales son dos elementos que influyen y transforman. La sal y la luz son dos cosas que influyen en donde estén y transforman. Iglesia, fuimos enviados para transformar atmósferas. Fuimos enviados para eso, no solo para soportarlas, no solo para adaptarnos a ellas. Y volviendo al texto que leímos para iniciar, podemos ver la característica distintiva allí de los cristianos termostatos. Vamos a leer nuevamente del 23 al 25, capítulo 16 de Hechos. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar, se pusieron a cantar himnos de Dios y los otros presos los escucharon. El texto nos enseña que estos dos hombres, Pablo y Silas, a medianoche, en lugar de quejarse, de rezongar, de enojarse, se pusieron a orar. Se pusieron a orar en vez de maldecir su situación. Se pusieron a cantar himnos en lugar de contagiarse de amargura. Ellos contagiaron a los presos de esperanza. Esto nos demuestra que el termostato produce su propio ambiente. El termostato produce su propio ambiente. Ellos llevaron a la cárcel el ambiente del cielo y transformaron lo que se estaba viviendo allí. El cristiano termostato no espera condiciones perfectas para poder adorar. Adora para que Dios transforme las condiciones. El cristiano termómetro espera que Dios cambie su situación para alabar. El termostato alaba para que Dios cambie la situación. Mira al que está a tu lado y preguntarle, ¿estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Hazte esta pregunta ahora, mi querido. ¿Qué te impide hoy en tu vida ser un cristiano termostato? Y sabes, la respuesta directa a esta pregunta es que nos da vergüenza dar testimonio de Cristo. Por eso prefieres pasar inadvertido. Yo fui un cristiano termómetro muchos años, hasta que la palabra de Dios me declaró algo muy importante y me hizo ver algo. Y espero que
hoy te lo declare a vos y te lo haga ver a vos. Romanos 1:16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Y a la luz de lo que la palabra de Dios me mostró, me hice la pregunta en ese momento, y te la hago a vos hoy. ¿Qué preferimos? ¿Quedar bien con las personas o agradar a Dios? También por eso. A veces preferimos quedar bien con las personas. Y si te dicen que sos un cristiano termómetro, tiene toda la razón quien te lo dice. Pero si quieres agradar a Dios, cambiar la atmósfera, cambiar la situación, no conformarte con lo que en ese momento está sucediendo, tienes que ser un cristiano termostato. La Biblia nos declara que no podemos ser siervos del Señor si primero queremos agradar a los hombres. Pablo escribe a los Gálatas allí en el capítulo 1, verso 10. Entonces, dice él, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? Lamentablemente, dentro de las iglesias, y esta no está ajena a eso, hay muchas personas que buscan la aprobación humana y no la de Dios. Sigue diciendo Pablo, ¿piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y esta es una declaración fuerte de Pablo sobre la motivación, sobre la fidelidad en la vida del cristiano y en el ministerio. Pablo está planteando una tensión entre agradar a los hombres y agradar a Dios. La implicación es que muchas veces lo que agrada a los hombres puede estar en conflicto con lo que agrada a Dios, con la verdad de Dios. Ser siervo de Cristo, mis amados, significa vivir bajo su señorío, obedeciendo su voluntad por encima de cualquier presión social, cualquier presión cultural o religiosa, aún a veces por encima de la misma familia. Y Pablo está defendiendo el Evangelio que predica. Él no se avergonzaba de eso, aclarando que no lo adapta para hacerlo más aceptable o cómodo y quedar bien con la persona, que esta persona no se sienta ofendida, no se sienta agredida, sino que lo transmite tal como lo recibió de Cristo. Pablo nos invita, mis amados, a examinar nuestras motivaciones. ¿Buscamos aprobación humana? ¿Buscamos reconocimiento? ¿Buscamos aplausos? ¿Buscamos la palmadita en el hombro? ¿O buscamos fidelidad a Dios? Aunque eso implique incomodidad, implique rechazo, implique críticas, implique que a veces no seamos entendidos, no seamos comprendidos. Porque agradar a Dios, mis amados, no es simplemente cumplir reglas. Porque vos si simplemente cumplís reglas, te convertís en un legalista. Lo que está fuera de las reglas no se hace. Lo que está dentro de las reglas sí se hace. Agradar a Dios, mis amados, no es simplemente cumplir reglas. Agradar a Dios es vivir en autenticidad. Ser auténtico, tener un corazón que prioriza la gloria por encima de la opinión de los demás. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? De forma lastimosa podemos decir que somos cobardes espirituales. Pues para las cosas del mundo somos valientes, para las cosas del mundo somos osados, para las cosas del mundo somos los primeros caraduras que hay. Pero, ¿sabes? Nos da miedo levantarnos, nos da miedo orar, nos da miedo predicar, nos da miedo dar testimonio de las maravillas del Señor. Y por eso es que la palabra de Dios nos recuerda
allí en 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Amén. Muy bien. Volver a preguntar que está a tu lado. ¿Entendiste algo? Vamos a terminar entonces en esta noche. ¿Saben? Podemos asegurar que la vida siempre va a tener problemas. ¿Sí? La vida siempre va a tener problemas. Ya sean problemas familiares, ya sean problemas de crisis económicas, ya sean ofensas, desánimos, tristezas, ausencias, etcétera, etcétera. Pero la vida siempre va a tener problemas. Y eso no lo podemos elegir. No podemos elegir. Lo que sí podemos elegir es qué clase de cristianos vamos a ser dentro de esas circunstancias. ¿Vas a ser termómetro o vas a ser termostato? Pablo y Silas nos enseñan que un hijo de Dios puede convertir un calabozo en un altar, una herida en adoración y una crisis en testimonio. El verso 26 dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y los presos, y a los presos se les soltaron las cadenas. Podemos darnos cuenta, iglesia, que el milagro no comenzó con el terremoto. El milagro comenzó cuando ellos decidieron no parecerse a la cárcel. El milagro comenzó cuando ellos comenzaron a cambiar la atmósfera del lugar en donde se encontraban. Dios busca termostatos espirituales que eleven la temperatura del amor, del perdón, de la esperanza y reduzcan el odio, la tristeza, la ansiedad. Dios busca termostatos espirituales. Sabes que a donde llegues, a donde vos llegues, algo tenga que moverse, algo tenga que cambiar. Porque Cristo llegó contigo. A donde vos estás, Cristo está contigo. Y sabes, hoy quiero que vuelvas a tu casa pensando y meditando en esto. ¿Qué eres? ¿Eres un cristiano termómetro? ¿O eres un cristiano termostato? Dios te bendiga. Párate. Ponte de pie.